Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo que el Señor nos permite por su gracia y misericordia de llegar a vuestras vidas con su verdad, con su palabra, este tiempo profético que estamos viviendo, quien nos da la oportunidad para regresar, para volver, para estar en sintonía con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempo profético, sin lugar a duda, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso debemos saber los tiempos que estamos viviendo. Qué bueno sabemos por las Escrituras, la palabra de Dios, que sin lugar a duda ese tiempo que se aproxima, los hijos de Dios, los amados del Señor, los que están velando y en oración, no seremos sorprendidos como ladrón, porque estamos alerta, estamos atentos y porque Dios nos prepara para los hechos que acontecerán. Nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Y Dios mientras tanto va preparando a su iglesia para los eventos que van a ocurrir. Lo importante es estar a la expectativa, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, esperando su venida. Por supuesto, no sabemos el día y la hora, pero la palabra dice con toda claridad, y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, aquí vengo pronto. Nos está dando una fecha, pero porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Por tanto, lo importante es que siempre estemos nosotros listos, preparados para este evento glorioso, para encontrarnos con el Señor. Porque tenemos que saber que Él nos llama a su presencia, o Él viene con su presencia a levantar a su iglesia. Y esto es una realidad, es un hecho inevitable. De una u otra manera vamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Entonces debemos estar listos siempre. No podemos perder el tiempo. Es tiempo por eso de volver a Dios y estar listo, atento. Porque pronto ocurrirá este evento glorioso que estamos esperando. Por eso estamos compartiendo este tiempo, la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia verdadera de Jesucristo? Según las Escrituras, la palabra de Dios, estamos meditando por qué estuvimos compartiendo Jesucristo en la cabeza de la iglesia. Y hemos ya compartido las razones. Y vamos a seguir compartiendo que el plan, el propósito de Dios, la finalidad que Dios tiene, que tiene Cristo para con su amada, para con su iglesia, que cuando hablamos nosotros de la iglesia estamos hablando de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Cada cristiano es parte de la iglesia de Jesucristo, el miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. El verso 25 en adelante está usando el Señor la comparación del esposo y la esposa, y usando esta figura ilustrativa también de Cristo y la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo, para ver de qué manera, pero el énfasis que voy a estar compartiendo tiene que ver con la iglesia de Cristo, que Él es la cabeza, y lo que Cristo hizo por la iglesia de Jesucristo, por su amada, por su iglesia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia, está hablando del amor de Cristo por la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que podemos ver el amor de Dios. Todo tiene que ver con el amor eterno de Dios. Tiene que ver con su naturaleza. Dios es amor. Pero el amor
no solamente el Señor dijo, amo de palabras, sino esa acción, el amor de Dios. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios se manifestó. El amor de Dios tiene que ver con los hechos, con las acciones de Dios a favor de la humanidad, a favor del hombre que está separado de Dios. Por cuanto dice, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso el hombre es incapaz de acercarse a Dios por su propio recurso, porque está destituido por su propia naturaleza. Por eso Cristo vino, por eso Dios amó al mundo y envió a su propio Hijo al mundo, a ocupar el lugar del hombre para salvar. Y es el amor manifestado en Cristo. O sea que amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¡Qué maravilla! Ese es el amor sacrificial, el amor ágape, el amor que se entrega de verdad con la finalidad de salvar, rescatar a la iglesia. Y esto es, fíjense qué maravilla, Dios, Cristo ama a su iglesia. Por eso el Señor Jesús le dice pero yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia. Cristo está hablando de que la iglesia le pertenece a Él por derecho de redención, por su sangre que Él ha rescatado, que Él ha comprado. O sea, la iglesia le pertenece a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Fíjense qué maravilla, el amor de Dios se manifestó en hecho. Pero no solamente amó y se entregó para salvar al hombre y dejar a la deriva a vivir a su manera, sino dice para santificarla. Fíjense lo que dice la palabra, si usted medita en el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla. Y esta es una de las evidencias de la verdadera iglesia de Cristo. Es que recibió el amor de Cristo, reconoció que Cristo se entregó por ella en la cruz del Calvario, que ocupó el lugar allí cargando nuestros pecados, para que el hombre, para que la iglesia sea para santificarla. ¿Qué significa? Santificarla es apartarla del mundo, apartarla para que viva una vida diferente. No es que Dios te salva y tú vives en la misma condición, practicando el pecado. O sea, una de las evidencias de la iglesia de Cristo, de lo que componen la iglesia de Jesucristo, se evidencia por su vida. Porque tiene una vida separada del mundo, apartada. Por ejemplo, para que vean, yo cuando acepté a Cristo, cuando me salvó, y cambió totalmente mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de hablar, mi manera de vivir. Hubo un cambio total en mi vida. Dios transformó mi vida. Nací de nuevo. Él me apartó, me santificó para vivir una vida diferente. Por eso que el cristiano debe marcar la diferencia en el lugar donde está. Porque es diferente. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque hemos sido apartados por Dios, santificados para vivir una vida diferente. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos conoceréis. La vida de una persona está hablando de una realidad interior, que tiene vida espiritual, que tiene vida eterna, que así sea separado por Dios. Dice para santificarla por el lavamiento, por el agua, por la palabra. ¿De qué manera? Por eso el cristiano va en ese desarrollo, en ese crecimiento espiritual por la palabra de Dios.
No hay otra manera que el cristiano pueda crecer en la vida cristiana, sino, por supuesto, que están las pruebas, las circunstancias de la vida, que son utilizadas, son herramientas, son permisivos por Dios para el desarrollo espiritual. Todo, de todo Dios se vale, pero la palabra, específicamente la palabra de Dios, porque dice que para santificarlo, por el lavamiento, por el agua, por la palabra, el instrumento de santificación, de crecimiento espiritual de un cristiano tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso que el cristiano tiene que tener contacto con la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra pura de Dios. La misma palabra dice, el Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 17 dice, santificarlo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra te santifica, la palabra de verdad nos santifica. Pero ¿de qué manera? Necesitamos por eso conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella también, porque significa que a medida que vamos conociendo la palabra, nos vamos apartando del pecado para agradar al Señor cada día. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como dice el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar significa retener, significa memorizar, guardar en tu corazón la palabra de Dios. Y eso significa tener tiempo para meditar en la palabra, para conocer la voluntad de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 3. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Jesús, dicha a los discípulos, los santificó. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, es vital por eso que la iglesia se santifica por la palabra de Dios. Y lamentablemente estamos viendo una carencia en este tiempo, una falta de conocimiento de las Escrituras. Solamente vamos para recibir la palabra en los fines de semana, una vez por semana, pero ¿y el resto de la semana? Debemos alimentarnos, así como nos alimentamos físicamente todos los días, 3 veces por semana, o 3 veces por día, por ejemplo. 3 veces por semana, 3 veces por día. Fíjense, si nos alimentamos de la palabra de igual manera, estaríamos creciendo espiritualmente. Estaremos viviendo en armonía a la voluntad de Dios, santificado por la palabra de Dios. Necesitamos tener contacto con la palabra de Dios. Es importante para la vida espiritual, para la vida del cristiano, la palabra de Dios. Este es el propósito de Dios. O sea que no podemos decir que yo somos cristianos y vivir practicando el pecado. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Dios ya nos rescató. Y esa es una de la evidencia de que somos de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Dios nos salvó con ese propósito. El propósito es que seamos santos. Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la fundación. Fíjense que estaba en los planes de la eternidad de Dios. Antes de la que ya estábamos en los planes de Dios. Con el propósito para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, estaban los planes perfectos de Dios. Y Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros y sigue trabajando con su iglesia para santificarla por medio de la palabra. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, el crecimiento para la salvación, crecimiento en la vida cristiana. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios.
a la pura palabra de Dios. Que no sea solamente motivacional, sin contenido, sino la pura palabra de Dios, que nos da plena certeza y seguridad para nuestro crecimiento espiritual. De esta manera, Cristo prepara a su iglesia. Fíjense en lo que sigue diciendo la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué maravilla! Esta es la finalidad, el fin, una iglesia gloriosa. Esto a través, por supuesto, de la relación con Dios, de estar con el amado y de escuchar su voz. La iglesia te está preparando para el evento glorioso que pronto ocurrirá. Dice, para presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué maravilla! Esto es lo que el Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia, a la iglesia. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida y tu relación con Dios? Porque dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando uno va a un casamiento, no, la novia bien vestida de blanco, pero eso lleva una preparación. ¿Sí? ¿Cuánto se está preparando con anticipación, sabiendo el tiempo que está llegando? Se va preparando en la dieta, inclusive la dieta va a adelgazar, se va a arreglar el cabello, maquillaje y todo, para que llegue ese día, quede perfecta, que sin arrugas, sin mancha, una novia. Que yo me acuerdo cuando me casé, por ejemplo. Uno recuerda, ¿no?, cómo estaba la novia, ¿no? Impecable. Belleza sin ningún defecto, uno ve todo lo más maravilloso. Y Cristo dice, para presentársela a sí mismo, esta iglesia, gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes. Esta es la novia que Cristo viene a buscar. La iglesia que Cristo va a arrebatar, que va a ocurrir en cualquier momento este evento maravilloso. Para que ustedes vean lo que dice las Escrituras en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Lo que es capítulo 19, 7 y 8 dice, fíjense. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjense, no está diciendo que se va a preparar. La esposa se ha preparado. Ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Se está preparando? ¿Está preparada la iglesia? ¿Estamos preparados nosotros como parte de la iglesia de Cristo para este evento glorioso que va a ocurrir? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Venga una esposa sin defectos, sin mancha, perfecta delante del Señor. Que el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es la vestimenta que debe presentarse los cristianos, la iglesia? Tiene que ver con las acciones. Con las acciones. Con lo que ve, con lo que piensa, con lo que habla, con lo que vive.
está expresando lo que Cristo va a venir a buscar a su amada, a su iglesia. Esta es la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Una iglesia santa, sin mancha, una iglesia gloriosa. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está en este tiempo? ¿Estamos listos nosotros para recibir al Señor Jesús? ¿Estamos preparados? Porque dice su esposa se ha preparado. Significa que la iglesia ya está lista. Y quiero decirte que todos los que forman parte de la iglesia de Cristo están preparados, se están preparando. Los que aman al Señor se están preparando este tiempo. Porque sabe que ya no queda tiempo, que pronto Cristo viene a levantar a su amada, a su iglesia, a la novia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque la Biblia dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que examinar, que Dios nos examine y pedir perdón a Dios por nuestro pecado, para que nada ni nadie impida que nosotros seamos parte de este evento glorioso que pronto ocurrirá. Oremos al Señor y demos gloria al Señor por esta esperanza gloriosa que sin lugar a duda va a acontecer. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos santifica, porque tu palabra nos muestra tu verdad para vivir conforme a ella, Señor. Que nuestras acciones, Señor, te agraden a ti, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Bendice a cada hermano, a cada persona en este tiempo para que se puedan acercar a ti, Padre. Yo te ruego que obre en su vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.